Hola, ¿qué tal, viajeros del astral? Bienvenidos de nuevo a este programa La Habitación Astral. El día de hoy tenemos un programa un poco de miedo, sin embargo no es para asustarse, pero vamos a estar hablando de aquellos entes del bajo astral. Les vamos a llamar los bajos elementales. Estas criaturas que nos podríamos topar en algún momento en el cual estemos realizando alguna práctica dentro de lo que llamamos viaje astral. Y bueno, vamos a estar tocando el tema acerca de estos seres, absolutamente todo lo que tiene que ver. Y no decía que no era para que tuvieras miedo, sino que más bien para que te informaras, porque esto realmente puede ocurrir en muy pocos casos realmente, pero puede ocurrir. Entonces esta información te va a ayudar a que realices tus viajes astrales, perdón, de una manera pues más consciente y te des cuenta de todo lo que sucede allá. Sin embargo, como siempre lo hemos dicho en este canal, estos entes del bajo astral, que pueden ser muy desagradables, no pueden hacerte absolutamente nada de daño. Vamos a comenzar. Estás a punto de sumergirte en la increíble experiencia de un viaje astral. Ponte cómodo, prepárate, porque esta noche daremos un paseo por el mundo donde todo es posible. Esto es La Habitación Astral. Comenzamos. Desde la antigüedad, los escritores de novelas de terror describían algunas criaturas que ahora son mitológicas, que relataban muchas personas y las catalogaban como demonios o entes malignos que entraban a tu dormitorio y perturbaban tu sueño. Primero paralizaban tu cuerpo y después te sujetaban y absorbían tu energía, entre muchas cosas. Ahora, estos entes se les cataloga como parásitos astrales o seres elementales del bajo astral, que se alimentan de tu miedo, que son totalmente inofensivos y por ser de naturaleza elemental, están en la parte más baja de la evolución. A continuación, todo acerca de los elementales del bajo astral. Quédate en el programa del día de hoy porque va a estar muy intenso. Bien, pues estamos de vuelta aquí en la Habitación Astral. Vamos a comenzar con unos relatos del bajo astral que me dejaron esta semana ustedes los suscriptores. Vamos a leer un relato y luego les voy a platicar uno que me sucedió a mí allá hace algunos años. Y bueno, dice lo siguiente, este es de Gameplay Diego, un suscriptor mío ya desde hace bastante tiempo. Y dice lo siguiente. Te quería comentar una experiencia astral que tuve cuando yo era niño. Y empieza así, dijo, aproximadamente cuando tenía 7 años de edad, en la noche, dijo, abrí mis ojos, pero me percaté de que no me podía mover. Sentía el cuerpo muy pesado y comenzaba a levitar, y yo veía mis zapatos, pero en una forma más transparente, así como si fuera el espíritu. Comencé a escuchar ecos y sonidos extraños y a la vez sentía que alguien me tomaba de los pies, haciendo que yo me desprendiera de mi cuerpo. Me dio mucho miedo y la experiencia terminó. Inmediatamente volví a mi cuerpo y empecé a llorar porque pensé que era un fantasma. Al amanecer le conté lo que le había sucedido a mis padres, a mis familiares, y no me creyeron a pesar de que era un sueño. Bueno, ellos decían que era un sueño, pero en aquel tiempo no sabía lo que eran los viajes astrales y ahora que ya sé, no me da tanto miedo como antes, pero siento que si me encuentro con un ser de estos del bajo astral, me va a pasar algo desagradable. En caso de que me encuentre con un ser así, ¿qué es lo que debo hacer? Esto es lo que dice Gameplay Diego. ¿Cómo evitar a estos seres elementales del bajo astral? Primero vamos a ver qué es un elemental. La palabra elemental no viene de la palabra de los 4 elementos, que muchos lo confunden. Piensan que cuando hablamos de seres elementales estamos hablando de seres del agua o del viento. Más bien se refiere elemental de la forma más básica de pensamiento o de vida. Por eso se llaman así. Son seres muy básicos y están en la cadena más baja de la evolución, por decirlo así. Y estos seres no pueden hacerte absolutamente nada de daño, pero sin embargo les gusta asustarte, les apetece asustarte. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Yo también quiero compartirles en esta ocasión, en esta noche, una experiencia también bastante aterradora y comenzó con un sueño. Fue
Esto podría decirse que fue una pesadilla o algo que surgió como del bajo astral y generó esta pesadilla. En este momento yo me encontraba sentado, estaba soñando. Era un sueño bastante vívido, podríamos decir que sería como una pesadilla lúcida. Esos son cuando estamos como en el bajo astral. Y me encontraba sentado con un gato negro, estaba tocando un gato negro. Es algo muy curioso porque, bueno, yo nunca he tenido gatos en mi casa, no hay relación con gatos en mi casa en ningún momento, ni siquiera los hacía en la idea en ese momento. Entonces era raro, era algo realmente raro para mí estar en mi casa con un gato negro y lo estaba acariciando. Estaba sentado en medio de la sala con ese gato negro y de pronto él da un brinco y sale corriendo hacia el patio. Cuando él sale corriendo hacia el patio, entonces se empieza a tornar como que, no sé si les ha pasado, como un entorno muy desagradable, como que muy fuerte, muy intenso, como que sientes una mala vibra ya desde ese momento. Incluso se veía así como película de terror, el gato brincaba. Entonces yo me dirigí hacia afuera para perseguir a ver a dónde se había ido el gato. Y cuando salgo me encuentro con que hay como una bola, no sé cómo describirlo, como una bola, pero llena de puros gatos negros, todo alrededor. Estaban así como achicharrados de esta bola. Y de pronto yo los espanto para que se vayan. Y cuando los gatos se esparcen, se van como que hacia los lados y me encuentro que era un pequeño perrito que estaba muerto. Y a partir de ahí empezó a suceder algo muy intenso y muy raro. Todas las paredes de la casa, del patio, porque había salido al patio a perseguir al gato, y el piso, se empezaron a salir gusanos de todo eso, a manera de que se llenó todo, así como si fuera una película realmente de terror y muy intenso. Cuando yo vivo esto, me doy cuenta de que estaba atrapado como en el astral bajo, porque ya había sentido algunos síntomas de parálisis del sueño. Y bueno, esto me sucedió ya hace bastante tiempo, no sé, como unos 15 años, son de esas experiencias que no se te olvidan. Hubo otras más fuertes, pero ya se las he platicado, no quiero estar repitiendo lo que voy diciendo. Entonces, estos son como que entes astrales que de alguna manera se cuelan a tu pensamiento y se manifiestan de ciertas formas. Ya nos platicábamos la vez pasada de este chico que empezó a ver cruces al revés y un vórtice que quería llevárselo. Todo este tipo de cosas son información que se obtienen de los mismos pensamientos, de los mismos temores que tenemos nosotros mismos y se manifiestan de esa manera solo para asustar, realmente es solo para asustar, porque estos parásitos del astral se comportan de esta manera. Y bueno, para ahondar en este tema voy a recurrir a uno de los libros de uno de los grandes maestros aquí en Occidente que nos han enseñado un montón de cosas acerca del viaje astral, y es el señor Lobsang Rampa. Vamos a leer algunos pequeños fragmentos y a dar algunas opiniones propias de lo que se refiere al tema del día de hoy, que son los bajos del astral. Lo que dice primero Lobsang Rampa es lo siguiente: nosotros no somos la única forma de vida en el astral, del mismo modo que los hombres no somos la única forma de vida sobre la tierra. En este mundo que habitamos tenemos simpáticas criaturas como los gatos, los perros, los caballos, los pájaros, por solo decir algunos pocos. Pero también hay criaturas antipáticas, estamos hablando de aquí de la tierra, el mundo físico, como las arañas que pican o las serpientes venenosas. Hay cosas también muy desagradables como los gérmenes, los microbios y otros por el estilo, en general dañinas y molestas para el ser humano. Así como aquí en este mundo físico hay cosas desagradables, en el mundo astral también hay varios seres extraños, incluso más extraños que los que se puedan encontrar en la tierra. Si alguien hubiera visto, por ejemplo, una araña de una manera más detallada, alguien que nunca la haya visto se asustaría realmente y pensaría que es un monstruo. De esa manera nosotros reaccionaríamos muchas veces con los entes del astral. Bueno, también aquí en el astral se encuentran los espíritus de la naturaleza, que estos sí son entes nobles, siempre van a ser buenos y amables. Estamos hablando de las hadas y los duendes y algunos otros tipos de seres, que incluso también sería genial hacer un video, un programa exclusivo hablando de los espíritus de la naturaleza. Bueno, esto será más adelante. Algunas de estas criaturas de los bajos elementales que pueden evolucionar más tarde, él menciona que tienen un grado de evolución, sea como sea en el estado presente de su desarrollo,
son criaturas desagradables. Cabe recalcar aquí también que algunas personas drogadas o borrachas, esos que ven elefantes, los famosos elefantes rosas, y varias otras apariciones raras, las que ven es precisamente este tipo de criaturas de las que estamos hablando, del bajo astral. Con las drogas o el alcohol es posible que se haya expulsado al astral de su cuerpo físico y lo ha puesto en contacto con los planos más bajos del astral. Allí encuentras estas criaturas espantosas. Si bien es cierto que con alguna droga o con el alcohol puedes tener una experiencia astral realmente, no se recomienda nunca utilizar este tipo de sustancias, ya que muy comúnmente vamos a tocar estas bajas esferas del astral. Siempre lo hemos dicho, la droga no es buena para realizar viajes astrales. Pero vamos a volver a estos elementales. Ellos son la forma primaria de la vida espiritual. Estas formas son meras proyecciones de la mente consciente o inconsciente de los seres humanos y ellas poseen una pseudo vida propia. Dichas formas fueron creadas por los sacerdotes del antiguo Egipto. Esto también es algo muy interesante realmente. Esto era para que las momias de los grandes faraones y las riquezas, por supuesto, de las grandes reinas fuesen protegidas contra aquellos que intentaban profanar las viejas tumbas. Están creadas bajo la idea de que deben repeler a los invasores de las tumbas. De esta manera les infundían miedo, realmente miedo y terror, que este presunto ladrón huía y corría de estas tumbas. Entonces él dice que muchos de estos entes se creaban de alguna forma para poder espantar a todos aquellos ladrones que se querían robar las joyas de estas catacumbas. Y bueno, esto es interesante y me recuerda las cámaras de las tumbas egipcias, por supuesto, que tenían un mecanismo que al entrar podrían liberar algún tipo de gas que podría al presunto ladrón adormir en un estado de parálisis, y después le produciría estas experiencias aterradoras en el bajo astral, y así corrían despavoridos realmente para después contar la leyenda de que las tumbas de los emperadores egipcios estaban custodiados por seres demoníacos. Entonces todo esto, este conocimiento de los planos astrales ya se remontaba mucho más atrás de lo que imaginamos, tanto que en la misma época egipcia utilizaban ya a los entes del bajo astral para asustar a ciertas personas que querían robar las tumbas. Pero vamos a continuar con los seres del bajo astral. Bueno, decíamos que ellos son están en los primeros grados de su desarrollo en el mundo espiritual. El astral, los elementales corresponden a lo que en nuestro mundo representan los monos. Es más o menos el mismo nivel de conciencia. Los monos, dice el señor Rampa, que son irresponsables, son malignos y muy a menudo rencorosos y viciosos. O sea, muchas veces pueden molestar a mucha gente y no poseen un grado muy alto de raciocinio por sí mismo. Los elementales ocupan el mismo rango en el mundo astral que en los monos en el nuestro. Son formas que se mueven sin propósitos concretos, agitándose y haciendo extrañas y horripilantes muecas. Adoptan actitudes y formas amenazadoras en presencia de un ser humano viajando en el astral. Pero, como lo hemos dicho, naturalmente no pueden causarnos daño alguno. Hay que tenerlo bien presente, no nos pueden hacer daño. En algunos casos que ya hemos contado en este canal, vemos cómo estos entes se nos acercan con gestos amenazadores y probablemente sin algún significado. Algunos babean, repugnan, pero si se les enfrenta con determinación, ellos, siendo de una mentalidad inferior, siempre retrocederán. Cuando nos movemos por los más bajos estratos del plano astral, podemos encontrar estas criaturas raras y extravagantes, y cuando te invade el miedo, esas criaturas se arremolinan a su alrededor e intentan aturdirnos, pero no hay ningún peligro en ellos si no se les tiene miedo. Cuando un individuo empieza sus viajes por el astral, muy seguido se les topa una o dos veces a estos entes del bajo astral, pues a ellos les gusta contemplar el fracaso de los seres humanos. Por consiguiente, si manifestamos algún miedo, ellos realmente estarán encantados y multiplicarán sus gesticulaciones y toman formas a las cuales les temen.
De esta manera se sienten ellos más satisfactoriamente bien porque tú estás teniendo miedo. Hacen hasta lo imposible por aumentar tu miedo. Pero en verdad no pueden perjudicar a ningún ser humano. El señor Rampa dice que aproximadamente solo una de 100 viajes astrales veremos estas entidades. Regularmente vamos a el plano astral normal. No visitamos este bajo astral al menos de que estemos en una predisposición de hacerlo. Como por ejemplo estando drogado, ya lo hemos dicho, o como por ejemplo estando en un estado alcohólico, o todo este tipo de cosas hace que podamos estar en este bajo astral, pero regularmente no vamos a hacerlo. A menos de que solo tengamos miedos, esto va a provocar un poco más que tengas este tipo de experiencias. Pero realmente el señor Rampa dice que solo una de 100 pudiera ser posible. Entonces normalmente saldrás al astral más allá de este reino del bajo astral. Aquellas entidades están recluidas en el fondo del plano astral. Y el señor Rampa lo compara con los gusanos que se alojan en el fondo del río o del mar. Amigos, entonces aquellas criaturas que puedan, por más que puedan parecer realmente terroríficas dentro de lo que estamos viendo y tomar formas realmente inimaginables, son totalmente inofensivas las criaturas del bajo astral, ya que ellos se alimentan del miedo y quieren verte tener miedo, pero una vez que tú les encaras y les enfrentan de una manera segura, espiritual, determinada, estos entes retroceden y desaparecen. Son realmente fáciles de vencer una vez venciendo tu propio miedo. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos dejaron los suscriptores el día de hoy, también con referencia a este tema. Una de las preguntas dice: ¿cómo puedo acceder al plano astral alto? Supongo que alto se refiere a no visitar este plano bajo del astral, y ya lo comentábamos, estar en una disposición buena. Lo mejor es hacer una pequeña meditación antes, ya lo veíamos en algunos de los programas anteriores, una meditación de 10-15 minutos donde tú respires, eleves tu frecuencia, tengas pensamientos positivos, te sientas bien. De esta manera vas a evitar llegar a estos planos del astral. También una de las cosas que yo recomiendo, pues ya hablábamos, era no hacerlo cuando estás drogado, no hacerlo cuando estás dormido o cuando estás indispuesto, para no evitar este tipo de experiencias desagradables. Pero fuera de ahí todo va a ir normalmente y la mayoría de las veces vas a estar en este plano astral normal, alto. Otra de las preguntas dice Fernando Pérez desde Argentina. Gracias, Fernando, por escribirnos. Y dice, ¿cómo no tener miedo? También esta es una de las preguntas más comunes, porque el miedo es una de las principales dificultades de un viaje astral. Y bueno, para no tener miedo, ya lo hemos dicho antes, pero vamos a darle algunos tips. Siempre hay que buscar la información, justamente por eso estamos haciendo este programa, para que te des cuenta de que si te llegaras a encontrar a uno de estos entes astrales, no hay que tener miedo, sino encararla de una manera bondadosa. Muchas de las personas dicen que cuando ves a estos hay que decirle disparates y que no sé qué, y que empezar a elegir más majaderías o pronunciar otro tipo de ofensivas. Esto es miedo, estás teniendo miedo. Entonces esto hace que ellos se generen más energía negativa y por su consecuencia a ti te va a dar mucho más miedo. Entonces siempre hay que enfrentarles de una manera espiritual y ellos van a desaparecer. Entonces sigue practicando, no te detengas y sigue informándote. Esto te va a ayudar a que el miedo vaya desapareciendo durante tus prácticas. Algo que a mí me ayudó, y es algo que podría ser un poco raro, pero así fue como sucedió. Cuando yo estuve haciendo mis prácticas para ver el aura, una de las prácticas era justamente verme a mí mismo en el espejo, en un ambiente oscuro. Y eso, muchas personas les da miedo verse en el espejo, porque cuando estás viendo fijamente empiezas a ver como que tu otro yo y lo empiezas a desconocer. Te estás viendo a ti mismo y te desconoces, e incluso puedes sentir miedo de lo que estás viendo, o de que se vaya a aparecer algo atrás o algo así. Esto me ayudó bastante a sobrepasar ese miedo en algún momento. Entonces, si quieres practicar esto, puedes intentarlo y hacerlo. Ponerte tú mismo en tu propio espejo, en un ambiente más o menos oscuro, y vete a ti mismo y enfréntate a ti mismo. Cuando tú veas ese miedo que incluso se te pone la piel de gallina, enfréntalo.
Entonces de esta manera va a ir desapareciendo también ese miedo un poco más físico, por decirlo de alguna forma. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cómo puedo hacer para no tener miedo. Se me acelera el corazón. Bueno, y esto ya lo respondimos y ya lo habíamos visto. Siempre hay que tener calmado también al momento de realizar las prácticas, estar calmado, porque se te puede acelerar el corazón. Cuando entro en la parálisis del sueño no puedo moverme. Esto me da miedo y me desespera. También un tip muy bueno que no hemos dicho aquí en el canal: cuando te llenas de miedo, una de las cosas que suceden es que te paralizas también. Incluso tu cuerpo astral se paraliza y no puedes moverte absolutamente nada. Naturalmente esto va a desaparecer porque el miedo no dura para siempre, pero te puedes estar un buen rato así hasta que ya te tranquilices un poco, respires un poco y por consecuencia poco a poco vas a recuperar tu movilidad. Pero muchas veces el cuerpo astral se paraliza justamente por el miedo. Entonces siempre hay que, cuando queremos salir, que ya estamos en una etapa de las vibraciones, muchas veces no podemos porque estamos paralizados. Entonces hay que calmarse y de esa manera todo va a ir fluyendo naturalmente. Una última pregunta, dice: ¿alguna vez has visto algún ser del bajo astral? ¿Cómo haces para vencerlos? Gracias. Bueno, yo he visto varias veces seres del bajo astral, ya hace mucho, hace como unos 7, 8 años más o menos, fue la última vez que vi uno. De hecho no estaba ni en esta casa, estaba en otra colonia. Y sí, veía muy comúnmente a estos seres y se visten mucho, en mi caso pues, hay muchos casos, en mi caso se manifestaban como mis propios familiares. Yo veía, cuando dormía todavía en mi casa con mi hermano, veía a mi hermano y lo veía y se asomaba y yo pensaba que era mi hermano realmente. Entonces me confundía, de esta manera se manifestaban ellos. Cuando ya me casé, me fui con mi esposa, me junté, ahora ya no era mi hermano, era ella, y la veía. Y ya cuando despertaba me daba cuenta de que no había nadie ahí, sino que yo pensaba que era mi esposa, pero realmente eran estos entes del bajo astral. También esto le pasó a un amigo mío, una vez que tuvo una parálisis del sueño. Como conectaban su cuarto con el cuarto de su mamá, lo que sucedía era que él veía a su mamá acostada en la cama precisamente de ella, y su mamá ya había salido a trabajar. Entonces cuando recuperas toda la movilidad te das cuenta de que estos no están. Bueno, ya están las preguntas de los suscriptores. Nada más quiero comentarles este relato final que nos dejó aquí Andrea Alpizar, que se me hizo bastante bueno para terminar el programa, ya que incita a que la gente realice los viajes astrales. Pero bueno, dice lo siguiente: un día realicé una técnica para programar el agua, que vio también ahí en YouTube, pero ese día se acostó a dormir y empezó a soñar sobre la graduación universitaria. Noté el ambiente extraño, rectifiqué que soñaba, y ahí pedí salir al astral y de pronto empecé a caer en un oscuro que me dejó llevar y pensé ver a mi guía espiritual. También estos guías espirituales siempre están ahí. De pronto, una hermosa chica de tez oscuro me tomó de las manos y me ayudó a levantarme. La observé con asombro, por lo que me disculpé. Ella me contestó que tranquila. Lo curioso era que conversábamos mentalmente, no movíamos nuestros labios. Esto es algo típico también del astral. Siempre se conversa por medio de la telepatía. Y también todos los seres que se van topando ahí en el astral, si hay uno por ejemplo que viva en Francia y otro acá en Latinoamérica, los dos podrían comunicarse perfectamente, no hay lenguas, simple y sencillamente se comunican con pensamientos. Bueno, continuamos. Dice: estábamos en una especie de parque, era una noche iluminada por la luna llena y estaba húmedo como cuando ha parado de llover. Ella caminaba delante de mí y subía unas gradas de adoquines. La seguí y me distraje con una pelota de mi mascota. Probablemente que esta pelota de mi mascota es cuando ya como que se empiezan a distorsionar estas experiencias, porque interviene tu mente. Tu misma mente va como que distorsionando el ambiente astral. Podría ser, podría ser. Bueno, seguí subiendo de una forma juguetona y recuerdo que me sorprendí lo realista y firme que era ese plano. Ella se sentó, pero justo antes de alcanzarla, mi conciencia me distrajo con el movimiento de una luz, y desperté. Cuando abrí los ojos sentí pesar por haberme salido de la experiencia tan rápido. Sin embargo, analizando esto me di cuenta que mi guía me habló con símbolos y sensaciones.
por lo que estoy muy agradecida. Esta es una de las experiencias que podríamos vivir en un plano astral de una forma lúcida. Es una de las cosas que nos esperan cuando realmente trascendamos todo esto del bajo astral. Pues hasta aquí el programa del día de hoy, espero que les haya gustado muchísimo. Por favor, déjenme sus comentarios, déjenme sus experiencias, compartan el video para que cada vez la comunidad de los viajeros, de nosotros los viajeros del astral, se vaya haciendo más grande. Te invito a que me dejes tu historia aquí en el correo que está apareciendo aquí en la pantalla, ericmnc@hotmail.com. De esta manera, en el siguiente video o más adelante estaré leyendo tus historias. Y bueno, para el siguiente viernes vamos a hablar de los iba a decir de los sueños lúcidos, no, de los archivos acásicos. Los archivos acásicos es un lugar muy interesante en el cual podríamos acceder dentro de un viaje astral. Así que no te lo pierdas, dile a tus amigos que vean el programa. Y bueno, nos vemos en el próximo viernes aquí en la habitación astral en Misterios y Nueva Conciencia. Gracias a todos, nos vemos pronto.